Pueden sentarse, hermanos amados. Y fue por mí, fue por ti. Si yo hubiera sido la única persona en la tierra, Él hubiera muerto por mí. Y por usted también. Amén. Aunque no lo creamos, aunque no lo creamos. Y dice la Escritura que Él nos amó tanto que envió a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, a morir por nosotros. Y si recibieron sus boletines, se dan cuenta en la portada, aparte de lo que Andrés dijo sobre el material de información que tenemos allí, el tema de hoy, la tumba está vacía, ese es nuestro tema de hoy. La tumba está vacía. Lucas 24, Lucas capítulo 24, versículos 1 hasta el 12, encontramos allí los textos de la palabra de Dios que nos enseñan que la tumba está vacía. Lucas 24, 1 al 12. Dice la palabra de Dios: el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevando las especias aromáticas que habían preparado. Encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro, y al entrar no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras se preguntaban qué habría pasado, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. Asustadas, se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron: ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaba con ustedes en Galilea. El Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, pero al tercer día resucitará. Entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las mujeres eran María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino. Luego volvió a su casa, extrañado de lo que había sucedido. La tumba está vacía. Esta mañana leía algo que un amigo me mandó. Decía así: funeral suspendido hasta que encontremos el cuerpo. Obviamente ya sabemos a quién se refiere. La tumba está vacía. Hermanos, la muerte es el misterio de la vida que sin ninguna duda le tememos más. Es a la muerte a la que le tememos más, ¿verdad? Con la resurrección de Cristo esta realidad puede cambiar. Esta situación, esta realidad ha cambiado para siempre. Fíjense bien que Jesús fue a la muerte confiado en su Padre Celestial. Y esta puede ser nuestra experiencia también. ¿Cuántos le tememos a la muerte? En serio. ¿Cuántos le tienen? No se pongan tan espirituales en esta mañana y díganme: no, pastor, nosotros no. ¿Verdad? Yo le temo a la muerte a veces. ¿Verdad? A los 40 años ya uno comienza a tenerle miedo a la muerte. ¿Verdad? No sé cuántos tienen 40, yo tengo 60. Pero el asunto es que le tememos a veces a la muerte. Porque no sabemos, es algo misterioso, no sabemos qué va a pasar, no sabemos muchas cosas, ¿verdad? Pero fíjense que Jesús es nuestro modelo, nuestro ejemplo, nuestro maestro. En Lucas 23, 44 al 46, leemos, eso fue cuando Jesús estaba en la cruz, desde el mediodía, ¿verdad? Dice que todo se puso oscuro. Dice desde el mediodía y hasta la media tarde, las 3 de la tarde, toda la tierra quedó sumida en la oscuridad, pues el sol se ocultó. Y la cortina del santuario del templo se rasgó en dos. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Fíjense bien. Estas son las últimas palabras de Jesús colgado en la cruz. No son las palabras de una persona derrotada, son las palabras de confianza de una persona que está a punto de partir, sabiendo hacia dónde va, sabiendo lo que le espera. Son las palabras del niño que se acuesta en su cama con sus padres a su lado y no tiene ningún temor de acostarse porque sabe que en cualquier momento se va a levantar.
porque su padre está a su lado cuando se acuesta. En los días de Jesús, los padres le enseñaban a sus niños una oración antes de acostarse. Mi mamá me enseñó una. No sé si a mi hermana que está aquí le enseñó la misma, ¿verdad? Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. No te pongas celosa, Maribeti. A ella le enseñó una que dice, pórtate bien, muchachita. No, eso no lo dice la Biblia, ¿verdad? Lo dice de otras maneras. Pero el asunto es que en esa época también los padres le enseñaban a sus hijos oraciones antes de acostarse. Por lo general del libro de los Salmos, para repetir en ciertas ocasiones, quizás en la noche. ¿Cuántos de ustedes padres le enseñan a sus niños versículos de la Biblia antes de acostarse para que los aprendan, los memoricen? Eso es bueno, eso es muy bueno, es necesario. En lugar, quítele el teléfono a las 7 de la noche, arránquele el teléfono de la mano y empiécele a mostrar otras cosas más importantes, ¿verdad? Amén. No escucho amén. Los muchachos dicen amén. Amén, amén. Vi a uno por ahí que dijo amén. Pero bueno, una de esas oraciones estaba en el Salmo 31:5. En tus manos encomiendo mi espíritu. Líbrame, Señor, Dios de la verdad, dice el Salmo 31:5. Esta era una oración para orar en las tardes, cuando el sol se ocultaba y las tinieblas prevalecían. Mientras el pequeño ponía su cabecita en la almohada, hacía esta oración de confianza, entregándose al cuidado de su Señor durante la noche. Pienso si María le enseñó esta oración a su hijo Jesús. Posiblemente. Solo que cuando el sol se ocultó al mediodía, cuando la noche de la muerte se levantó sobre él, cuando era tiempo de cerrar sus ojos, Jesús oró esta oración. Interesante. Estas palabras eran muy familiares para todo judío devoto. Sin embargo, Jesús le añade una palabra que no estaba en el Salmo. Jesús llama a Dios Padre. No había tal concepto en el Antiguo Testamento. Dios era Dios. Dios estaba allá arriba y nosotros estábamos aquí abajo, pero Jesús dice Padre, lo llama Padre. Por lo que hizo en la cruz al pagar con nuestros pecados, ahora tú y yo podemos llamar a Dios Padre, tener una relación íntima con Él. En este momento y al mediodía el sol dejó de brillar, como si la creación misma se hubiera detenido y estuviera de luto por el Creador, por Jesucristo. En pleno mediodía el sol se detiene o el sol deja de brillar. En ese instante también el velo del templo se rasgó en dos, para enseñarnos que ya no hay separación entre nosotros y Dios. Podemos entrar al trono de Dios con libertad por la sangre de Jesucristo. Tremendo. Con claridad Dios nos muestra que ahora podemos acercarnos a Él con toda libertad. No hay separación entre Él y nosotros. Él está a la distancia de una oración en el nombre de Jesús. Podemos venir a Él con nuestra adoración. Por eso le cantamos. Por eso le decimos, Señor, te amamos. Y por eso recalcamos que Él nos ama y cuánto amamos al Señor. Y por eso le decimos lo que sentimos. Porque lo amamos. Nos acercamos a Él con nuestra adoración, pero nos acercamos a Él también con nuestro dolor, con nuestras peticiones. No solo como a Dios, sino como a nuestro Padre. Yo no sé cuál ha sido la experiencia suya con su Padre. La mía fue de mucha intimidad. Y gracias a Dios por eso. Fue una bendición. Pero aun cuando tu relación con tu Padre no haya sido buena, hoy tienes la opción de buscar a Dios como tu Padre y restaurar esa relación con tu Dios. Estas palabras son de confianza. Pero hubo una palabra que Jesús dejó fuera del Salmo. Si María se lo enseñó, hubo una palabra que Él dejó fuera del Salmo original. Jesús no dijo, sálvame, oh Dios. ¿Por qué? Porque el Salvador no necesita ser salvado. Porque Él era el Salvador. Estas son palabras de confianza, de victoria. Porque aun cuando hay oscuridad como de medianoche a nuestro alrededor, sabemos que el amanecer viene pronto. Y el viernes celebramos aquí las 7 palabras. Pastor Eliezer de Casa de Vida y yo enseñamos a la iglesia los 7 últimos dichos, no dichos, las últimas 7 palabras de Jesús en la cruz, ¿verdad? Y nos dimos cuenta ahí de la importancia de que a pesar de lo que Jesús estaba sufriendo, Él siempre estuvo en control, nunca perdió el control. Dice la palabra de Dios, de acuerdo al Evangelio de Juan, que la muerte encontró a Jesús
en una cruz. Y los demás evangelios también. Solo horas atrás había tenido una corona, pero de espinas. Pero ahora está clavado en una cruz. Cuando desciende de la cruz o cuando lo bajan de la cruz muerto, ¿verdad? Lo depositan en una tumba que ni siquiera le pertenecía, era propiedad de José de Arimatea, un hombre rico. Por eso leímos en Isaías, Andrés leyó antes, que con los ricos fue su sepultura. Porque este era un hombre rico que se atrevió a pedir el cadáver de Jesús y lo metió en una tumba donde no había sido enterrado nadie jamás. Y eso es lo que está ocurriendo. Recordemos que Jesús fue a la tumba, fue a la muerte, confiando en su Padre Celestial. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y esa es la experiencia de la persona que confía en Jesucristo como su Señor y Salvador, que sabe que un día va a ser resucitado con Él. Todos tenemos que enfrentarnos un día con la muerte. Todos tenemos que enfrentarnos un día con la muerte. ¿Cómo te encontrarás cuando la muerte te alcance? Cuando la muerte llegue a tu vida. Cuando estamos jovencitos no pensamos en ello, ¿verdad? Pero si la Biblia dice que la vida de un hombre son 70 años y si en los más robustos 80, a mí me quedan 20. Yo estoy dentro de la lista de los más robustos. Ríanse todo lo que quieran, eso es lo que yo creo. Gracias. Alguien dijo amén, fue mi hermana, gracias. Mis amados hermanos, entonces réstele. Si usted es de los más fuertes, réstele 80 al número que usted, a los años que usted tenga, y eso es lo que le debe quedar de vida. Y si está dentro del otro grupo, ¿verdad? Entonces le quedan 10 años menos. Pero eso es lo que la Biblia dice. La muerte nos va a encontrar en algún momento. ¿Cómo nos va a encontrar la muerte? A Jesús lo encontró en la cruz. A Jesús lo encontró sufriendo como ninguno por nosotros, por amor. Hermanos, en la mañana de Pascua, sin embargo, y es lo que celebramos hoy, ¿verdad? No lo celebramos a las 6 de la mañana. Algunos de ustedes se fueron a la playa a las 6, pero queríamos darle la oportunidad a muchas más personas que vinieran, y por el asunto del horario a algunos les es más fácil venir a esta hora, y esa fue una de las razones, ¿verdad? Dice la Escritura que en la mañana de Pascua el lienzo de lino con el que fue cubierto y embalsamado estaba doblado dentro de la tumba que resonaba vacía. Mi esposa nos decía antes, Jesús se tomó el tiempo para doblar sus trapos, sus lienzos, ¿verdad? Y yo decía, puede ser, a lo mejor el ángel, a lo mejor los servidores lo hicieron. Jesús estaba más pendiente de otra cosa en ese momento, pero no importa. La cosa es que estaba ahí ordenadito, estaba arregladito. A lo mejor se levantó, se tomó su tiempo y lo hizo, no importa. Pero la Biblia dice que Jesús, ¿verdad? Cuando se levantó, el lienzo de lino estaba allí doblado. Se cumplió efectivamente lo que Jesús había dicho. La muerte no me detendrá en esta tumba. Jesús lo había dicho. Pregunto, ¿cómo lo encontrará a usted la muerte? ¿Está preparado? Esto no es manipulación, es realidad. No me gusta que me manipulen, no me gusta manipular, pero es realidad. ¿Cómo lo va a encontrar usted la muerte? ¿Verdad? Hermanos, en medio de toda la confusión en la que vivimos, en medio de toda la situación confusa en la que constantemente nos encontramos, suenan unas palabras que deben ser un grito y que deben retumbarle a cada uno de nosotros. La tumba está vacía. La tumba está vacía. Solo Jesucristo pudo hacerlo. La tumba y la sepultura eran comunes y ordinarias. No había nada especial, al menos eso parecía. Pero hay detalles significativos que nos muestran que esta tumba fue ocupada por alguien especial. Todos los acontecimientos que rodearon a Jesucristo nos hacen ver que era la vida menos común de todas. Aún su muerte, tanto como su vida, fue sobrenatural. En toda la confusión de lo que vivimos a diario, en medio de todo nuestro estrés y luchas diarias. ¿Cuántos tienen luchas diarias? ¿Cuántos de nosotros tenemos estrés, verdad? Y me decía alguien que echa chistes como yo, ¿verdad? Que hay que reírse a veces por obligación. Me decía, pastor, ya lo mío pasó de 3, ya va como por 5, ¿verdad? No es 3, es mucho más.
Pero ¿cuánto tenemos que, pueden reírse, cuántos pasamos todos los días por situaciones realmente difíciles que nos hacen, aún el tráfico, ¿verdad? En estos días estaba viendo que West Palm Beach, vamos a tener que poner un letrero en los 4 rincones de la ciudad, no se aceptan más personas en esta ciudad, ¿verdad? No se crean. Pero estamos con muchas situaciones todos los días que nos causan estrés, luchas diarias. Hermanos, pero Dios te hace en esta mañana una declaración final de victoria sobre cualquier situación que puedas estar viviendo ahora mismo, porque la tumba está vacía. Porque si Jesucristo venció la muerte, tú puedes vencer cualquier situación en el nombre de Él. Todo es posible. Ahora, la pregunta que quiero hacerte ahora no es cómo te va a encontrar la muerte, que es una pregunta importante. Es una pregunta muy importante. Pero la pregunta que te quiero hacer ahora es cómo se encuentra tu vida. Porque de acuerdo a esa pregunta o de acuerdo a la respuesta que le deja a esa pregunta, yo te puedo decir cómo vas a morir. Cómo te va a encontrar la muerte. De acuerdo a cómo vivas. Y dependiendo de eso, de cómo vives, cómo se encuentra tu vida, tú entonces vas a estar seguro de cómo te encontrará la muerte. Tu muerte puede ser como la de Jesús, confiado en su Padre Celestial, sabiendo que al abrir los ojos iba a estar ante su presencia, o como la muerte de otros que realmente no saben dónde van. Mis hermanos, la pregunta es esta: ¿estás viviendo una vida con significado, significativa? ¿Estás viviendo una vida llena de poder? ¿Estás viviendo una vida con propósito? ¿Estás viviendo una vida que se renueva cada día? ¿Estás viviendo una vida que vale la pena ser vivida? ¿Estás viviendo una vida que es una vida abundante? Este es el punto. Si no estás viviendo cada día de tu vida una vida significativa, con dirección, con propósito, con sentido, entonces es posible que en vez de estar viviendo, estás muriendo cada día. Cuando a mi padre le preguntaban, ¿cuántos años cumplió? ¿Tiene más años ahora? ¿Cuántos años son? Él decía, no, tengo menos años. No es cuántos años más, sino cuántos años menos. Pero la palabra de Dios dice que nos renovamos todos los días. Si no estamos viviendo la vida abundante que Jesucristo tiene para nosotros, quizás estamos muriendo cada día. Espero que al partir no se diga de usted, como se dijo de alguien, no vivió, solo existió. ¿Está usted viviendo o está usted solamente existiendo? Lo mejor de todo es que la Biblia nos enseña que Jesús murió y resucitó para que nosotros vivamos una vida abundante que vale la pena ser vivida. Vale la pena ser cristiano. Vale la pena tener al Jesús resucitado. La tumba está vacía. Hermanos, ¿qué pasó en la mañana de resurrección? De acuerdo a Mateo 28:2, hubo un terremoto violento. La mañana de resurrección hubo un terremoto violento. Uno de los evangelistas dice que los ángeles movieron la piedra y hubo un terremoto. Un ángel semejante a un relámpago y vestido de ropa muy blanca quitó la piedra del sepulcro. Dice que los guardas temblaron de miedo y quedaron como muertos. Eso lo dice el versículo 4 de Mateo 28. Mateo 27:53 dice que los santos que habían resucitado, cuando Jesús resucita, entraron en la ciudad y se aparecieron a muchos. Sí, resucitaron otras personas, hombres que habían muerto, personas que habían muerto, resucitaron. Y se le aparecieron a muchas personas con la resurrección de Jesús. Jesús, quien había muerto, de repente sale al encuentro de unas mujeres que visitaban la tumba, de acuerdo a Mateo 28:9. La mañana de Pascua comienza a parecerse, ¿han visto esa serie? A mí no me gusta, pero algunos la ven, ¿verdad? La serie esa de los muertos vivientes. ¿No? ¿Ninguno la ve? Bueno, esta mañana comienza a parecerse a un día de zombies, ¿verdad? De los muertos vivientes. Esto es lo que está apareciendo esa mañana. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios ha ganado la batalla. Porque el Señor ganó la batalla, porque el Señor venció la muerte, porque la tumba está vacía. ¿Estás listo para una vida nueva, para una vida eterna, para un
para una vida que vale la pena ser vivida. Ese concepto nos asusta porque algunos dicen, no, yo no quiero vivir eternamente, porque están pensando en el tipo de vida que tienen hoy en día. Pero hermanos, para algunos, aunque la muerte es un escape, en realidad la Biblia dice que ahora tenemos victoria sobre la muerte y sobre la vida. Podemos vivir una vida con sentido, una vida con propósito, una vida significativa, una vida que vale la pena ser vivida. La tumba está vacía. Ahora, pregunto, ¿qué buscaban las mujeres y los discípulos cuando fueron a la tumba? ¿Qué buscaban? Un cuerpo muerto, un cadáver, el cadáver de Jesús, ¿verdad? Movidos por el temor, por la incredulidad, por la rutina, fueron al lugar equivocado y Dios los sorprendió. ¿Cuántos queremos que Dios nos sorprenda? ¿Cuántos queremos que Dios, ser sorprendidos por Dios en la mañana, verdad? Y a veces pensamos que la sorpresa que Dios nos puede dar es un carro nuevo, ¿verdad? El viernes en la noche el pastor les dio una sugerencia, les dijo, un día ustedes sorprendan a su pastor y tráigale a alguien un carro nuevo. Eso no fue lo que dijo. A mí se me olvidó exactamente lo que dijo, pero dijo algo parecido. Si a alguien se le aparece, pastor, con un carro nuevo. Pero el asunto es, si queremos que Dios nos sorprenda, tenemos que hacer cosas diferentes en nuestras vidas. Y tenemos que vivir una vida que realmente es agradable delante de Dios. Las mujeres fueron al sepulcro, fueron a la tumba y Dios las sorprende. Y los hombres también, Dios los sorprende. ¿Por qué? Porque ese es nuestro Dios. Y los sorprende cuando ellos ven la tumba vacía. Pregunto, ¿qué nos mueve a nosotros a venir al templo? Quizás algunos fueron invitados por alguien. Algunos un poquito empujados y está bien. A veces tienen que empujarnos, que manipularnos un poquito, eso no está mal. Manipular es mover las cosas, ¿no? Ya la manipulo y eso no está mal. A veces necesitamos ser un poquito empujados, pero ¿qué nos mueve a venir al templo? ¿Qué nos mueve en la vida? ¿Qué nos mueve? ¿Qué nos motiva en la vida? ¿Qué nos impulsa en la vida? ¿Por qué usted hace las cosas que hace? ¿Qué lo mueve a usted? ¿El temor? ¿La incredulidad? ¿La costumbre? ¿La rutina? ¿Qué buscamos cuando venimos al templo? ¿Qué buscamos en la vida? A veces buscamos en el lugar equivocado y buscamos las cosas equivocadas. A veces buscamos en el lugar correcto, pero con la perspectiva equivocada. A los discípulos se les había olvidado que Jesús había dicho que resucitaría. Y fueron a buscarlo en el lugar equivocado. Fueron a buscarlo en la tumba y Dios los sorprendió. Mis amados hermanos, pensando en estos versículos y en estas ideas o pensamientos en esta mañana, yo quiero que pensemos en nuestra realidad y en nuestras necesidades. Si lo que nos motiva, si lo que nos mueve es el temor en muchas ocasiones, la rutina, la costumbre, si eso es lo que nos mueve, la incredulidad, la duda. A veces decimos, voy a hacer esto a ver si pasa, ¿verdad? Voy a buscar este trabajo a ver si me lo dan. Voy a ir a tal lugar a ver si encuentro tal cosa. Voy a hacer esto a ver si pasa. Y vivimos en un mundo con pensamientos negativos y nos motiva esa incredulidad y a veces el temor. Hay una realidad universal en las personas y hasta en la iglesia y es la incredulidad. Cuando ellas van al sepulcro a buscar a Jesús, ¿verdad? ¿Qué le dice el ángel, los ángeles que estaban allí? Le dicen, no se asusten, no se asusten. Mis amados hermanos, cuando se nos olvidan las promesas que Dios nos ha hecho, cuando se nos olvidan las promesas que Dios nos ha hecho, vivimos en temor. No sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a ocurrir. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios y saber lo que Él nos ha enseñado y vivir de acuerdo a esa realidad. El Salvador, Jesucristo, les había dicho de manera clara, de manera precisa, de manera directa en más de una ocasión que Él resucitaría. Sin embargo, al tercer día van a buscar a Jesús o el cadáver de Jesús en la tumba. Pero la tumba estaba vacía. No lo encontraron. Cuando fueron informados por testigos presenciales, aquellos pobres guardias, dice que se quedaron como muertos. Se quedaron estupefactos, se quedaron allí sin palabras. Tremendos guardias, ¿verdad? Tremendos vigilantes.
Se parece, no entremos en ese tema. Pero el asunto es que se quedan como muertos. Y estos testigos presenciales de que Jesús había resucitado, personas que habían estado con Él, habían visto lo que Jesús era capaz de hacer. Estas personas le dicen que Jesús resucitó, las mujeres van y todavía ellos no le creen. Aquellos que debían creer en lo que Jesús les había dicho, no lo creen. Nos pasa a nosotros a veces como los discípulos de Jesús, que no creemos lo que Jesús ha dicho. Sí, Dios dice en su palabra tal cosa, pero yo creo, mi sentimiento. Hay gente que me dice, no, pero mi opinión. ¿Verdad? Y ya saben lo que me provoca decirle cuando él me dice, no, pero es que es lo que yo pienso, lo que yo siento. Me importa un comino lo que tú piensas. No se los digo, ¿verdad? O se lo he dicho a alguien. Quizás se lo he dicho a alguien. Pero hermanos, miren, el asunto es que si Dios lo dice, debemos de creerlo. Si Dios lo dice, Dios ha cumplido todo lo que Él ha dicho y todo lo que Él ha prometido. Debemos estar seguros de que Él lo va a cumplir. Cuando leemos este pasaje vemos una incredulidad general impresionante. Primero las mujeres, delicadas, hermosas, tiernas, amorosas, acostumbradas al ministerio de su Señor, hermanas queridas, ¿verdad? Acostumbradas al ministerio de su Señor, del Señor Jesucristo, a su Señor amado, quienes le suplían para sus necesidades diarias, quienes le hacían su ropa, quienes recogían ofrendas, quienes le cocinaban, y siempre las mujeres, siempre las damas, primero en el templo, sirviendo, ayudando. ¿Están escuchando, hombres? Ni siquiera escuchan. ¿Me están escuchando, hombres? Ok, gracias, hermanos. Para los que están viendo el video, hay hombres aquí en la congregación. No solo hay mujeres. Pero las mujeres, ¿verdad? Siempre al frente, siempre de primeritas, ¿verdad? Llegando a la tumba, las mujeres, ¿verdad? Sin embargo, no creyeron. No creyeron. No creyeron a lo que Jesús les había dicho. Aunque son más sensibles a las cosas espirituales y creen más en las cosas de Dios, no le creyeron. Si hubiesen creído, no hubieran traído especias aromáticas para ungir el cadáver. Este era un amor equivocado, que les guiaba a ungir el cuerpo de un cadáver del Señor que había muerto. Los hombres, por otro lado, ¿verdad? Los hombres con corazones llenos de amor, de pasión por el Señor, con quien habían caminado por tantos caminos polvorientos, ¿verdad? Que habían estado dispuestos a cortarle la oreja a uno, ¿verdad? Después salieron todos corriendo, pero que habían visto milagros, que habían hecho tantas cosas, que habían obedecido y pescado, habían sacado tal cantidad de peces en una ocasión, habían visto a muertos ser resucitados, habían visto a demonios salir despavoridos, pero sin la esperanza de ver al Señor resucitado. No creyeron tampoco. Nadie le creyó a Jesús. Qué tristeza, ¿verdad? Nadie le creyó a Jesús. Qué contradicción. Pareciera que los soldados y los que crucificaron a Jesús de algún modo creyeron más a lo que Él había dicho que a todos los demás, o que todos los demás. Hermanos, el gran remedio que el Señor nos da, que el Señor prescribe para la incredulidad, es que creamos lo que Él dice en su palabra. No necesitamos milagros para creer. Hay personas que tienen... Yo estaba viendo la película de La Pasión anoche, una vez más. Es una buena noche para verla, ¿verdad? Mi esposa y yo estábamos viendo la película. Y cuando Pedro le corta la oreja al soldado, bien dramático ese momento, dice la Biblia que el Señor le sanó la oreja al soldado. En la película él se queda meditando y pensando. La Biblia no dice nada, no sabemos si creyó o no creyó, no dice nada la palabra de Dios. Pero a aquel hombre le cortaron la oreja. Y el Señor le sana la oreja. Y el hombre no cree, por lo menos la Biblia no lo dice. Yo no sé qué tendrán que cortarnos a nosotros. Algunos la lengua. Perdón, a mí la lengua. Siempre me traiciona. A otros no sé qué habrá que cortarle. Algunos se están riendo todos tímidos. Deben reírse, hermano, hay libertad, amén. Ríase. Está bien. Hermanos, pero no es por los milagros que las personas creen. Es por un corazón sensible. Es por un deseo
de conocer al Señor. Vivimos en un mundo de incredulidad. La gente no quiere creer. Hermanos, note que lo que tiene que ver con la incredulidad de las personas, la resurrección de Cristo puede traer luz para apagar las tinieblas. Usted sabe que hay más, se ha escrito más, y hay más documentos históricos, verídicos de la vida de Jesús que la vida de Napoleón y de otros personajes. Y que personas que se han dedicado a tratar de negar la resurrección de Cristo han terminado arrodillados diciendo, es imposible que Jesucristo no hubiera resucitado. Y se conocieron al Señor y se convirtieron al Señor. Mis hermanos, la incredulidad, la resurrección de Jesús nos ayuda, trae luz para que podamos creer en lo que Él dice en su palabra. El temor, vivimos en un mundo lleno de temores. Gracias a Dios por la libertad que hay en este país todavía. Gracias porque podemos salir y hay países en Latinoamérica en donde las personas se despiden en la mañana y no saben si van a regresar en la noche con vida. Triste realidad. Pero aún estando aquí, ¿verdad? Nosotros no tenemos esa seguridad. En días pasados, he tenido noticias de familiares, de amigos, por lo menos 2 de ellos, que en accidentes de carro murieron, ¿verdad? Y siempre nos sorprende la muerte. Vivimos en un mundo de temor, de temores, llenos de temor por todos lados. Hay muchas razones para ella. Cuando las mujeres iban allá, pensaban, ¿quién nos removerá la piedra? Pero Dios se encarga de hacer las cosas cuando estamos caminando en su voluntad. Fue la resurrección de Cristo que la removió. El ángel removió la piedra de la tumba porque la muerte no pudo retener a Jesús. La piedra fue removida para que los discípulos creyeran, no para Jesús. Las cosas que Dios hace en nuestras vidas no es para Él, es para nosotros, para que creamos. Para que creamos. Y eso va a quitar nuestros temores. Dios va a remover las piedras que haya que remover para que salgamos de la prisión del temor. Personas que viven con mucho temor. Es tiempo de que seas liberado del temor. Y comiences a vivir creyendo en lo que Dios quiere y va a hacer en tu vida. Temores que no te dejan vivir y no te dejan alcanzar todo lo que Dios tiene para ti. Y si no puedo, y si no llego, y si no lo alcanzo, y si pasa esto, y si pasa aquello. Y no salimos del cascarón en donde estamos. Hermanos, pareciera que el Señor nos dice que el remedio más grande para todos nuestros temores acerca de cualquier dificultad es la verdad de la resurrección. La tumba está vacía. Si eso ocurrió, cualquier cosa puede ocurrir en nuestras vidas. Cualquier cosa es posible para el que crea. ¿Cuál es la dificultad que te agobia hoy? Quizás las finanzas. Muchos tienen muchos problemas con las finanzas, ¿verdad? No sé cuál es el temor que tienes hoy en tu vida, que te está agobiando, pero déjame decirte que cuando tú tienes a Jesucristo como tu Señor y Salvador, no es que los problemas se van a ir, no es que mañana te vas a hacer millonario, es que Dios te va a enseñar que cuando Él está en control los temores se van, que Él va a proveer para ti porque Él es el proveedor, que Él es el sanador y que por encima de todas las cosas tienes vida eterna. No hay temor que pueda apoderarse de tu mente, de tu corazón. Tu dificultad puede ser circunstancial o providencial. Circunstancial porque estamos en un mundo donde hay muchas situaciones que nos afectan aún a nosotros. Los cristianos tienen accidentes y se matan, ¿verdad? Todo el mundo. Uno de los familiares de mi amigo que murió en esta semana es un pastor. Y murió allí en Miami, venía de su iglesia de predicar y tuvieron un accidente y se mató. Y la familia diciendo, bueno, gracias a Dios que Él tiene al Señor. Lo extrañamos, pero hay esperanza. ¿Qué diferencia hace el tener al Señor? Hay dificultades circunstanciales, hay dificultades providenciales que Dios permite para enseñarnos algo. Y si Él lo permite, Él va a hacer algo bueno en mi vida, yo estoy feliz por eso. El Señor va a trabajar en mi vida para hacerme mejor. Dios te ama tanto, hemos escuchado varias veces, que no quiere dejarte como estás, sino que quiere mejorarte.
que quiere transformarte, que quiere cambiarte. La tumba vacía hace eso posible en la vida de cada uno de nosotros. Pero aparte de la incredulidad y del temor, hay otra cosa que nos mata, que nos molesta cada día, y es la rutina, la costumbre. En estos días veíamos un video, y es uno de esos videos que es bueno verlos, aunque no tienen a Cristo por ningún lado, te enseñan algunas cosas importantes. Y el punto es que no somos libres. El video enseña que todos nosotros estamos controlados por todas las industrias y toda la gente que maneja el dinero y que tienen el poder para hacer la medicina. Los laboratorios químicos le dicen a los médicos lo que tienen que mandarte. Si tienes esto, y eso es lo que vas a tomar, y eso es lo que te van a dar, ¿verdad? Y supuestamente ninguno de estos laboratorios están interesados en que tú te sanes, sino en que estés más enfermo, para poder seguir haciendo millones, ¿verdad? Y no han visto en la televisión, es que no sé, nosotros vemos en la televisión que dice, tómese tal cosa para los riñones. Ahora, eso le puede dañar el hígado, le puede dañar 10 cosas, pero le va a sanar una, ¿verdad? La industria de la comida que nos está matando también, ¿verdad? Pastor, pero usted sí es negativo. No, estoy contándoles lo que dice el video, ¿verdad? El asunto es que usted come en la calle lo que la gente hace, ¿verdad? Y usted no sabe lo que le ponen, ¿verdad? Y si usted quiere, y por ahí se va. Y la realidad es que estamos viviendo en un mundo donde estamos sometidos a lo que los poderosos, a lo que la gente que tiene el poder, ¿verdad? Hasta el presidente lo ponen. Vote y cumpla con sus responsabilidades, sea buen ciudadano, pero yo no sé si eso va a hacer una diferencia en la realidad. Algunos están peleando que si esto, que sea mentira. Mentira. Pero bueno, el asunto es, mis amados hermanos, que la realidad es que por ese mundo en el que vivimos y el que nos mantiene atados a todo eso, caemos en una rutina, en una costumbre y hacemos todos los días lo que tenemos que hacer, lo que se nos dice que debemos hacer. ¿Se da cuenta? Tome esto para esto, come aquello, camine por aquí, compre este carro, vístase de esta manera. ¡Todo! No somos libres. ¿Sí o no? Y nos dejamos someter en ocasiones. Por supuesto que nosotros podemos decir en Cristo somos libres y somos más que vencedores. Pero el asunto es este. Caemos en una rutina, en una costumbre y personas, ustedes las ven todos los días como autómatas, haciendo todos los días lo mismo. ¿Sí o no? ¿Y quiénes están cansados de la rutina? ¿Quiénes están cansados de la costumbre? Hacemos lo que hacemos porque tenemos que hacerlo. Pero déjenme decirle algo. La resurrección de Jesucristo le da una nueva perspectiva a nuestras vidas. La resurrección del Señor le da una nueva razón, una nueva esperanza a nuestras vidas. Una de las primeras consecuencias de su resurrección es una actividad universal más general y más intensa en la iglesia. Ahora ya nosotros no estamos sometidos a las leyes de este mundo, tenemos que ser ciudadanos, ya eso lo aclaramos, ¿verdad? Pero estamos sometidos a las leyes del reino, a la cultura del reino y nosotros dependemos del Señor. Y aunque estamos todavía en este mundo y aunque todavía muchas de estas cosas nos tienen atados, nosotros somos libres en Cristo y la resurrección de Cristo nos permite alcanzar, lograr todo aquello que el Señor tiene para nosotros. Una de las primeras consecuencias de su resurrección es una actividad más intensa de la iglesia. Él nos dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y vemos a gente muy sencilla, yendo a muchos lugares del mundo a alcanzar a personas para el reino. Hermanos, Él ascendió al cielo y ahora está intercediendo por nosotros a la mano derecha de Dios. Después de la resurrección, los discípulos fueron a predicar a todos lados y el Señor prometió que estaría con ellos. Tu vida va a tener una nueva dimensión, un nuevo sentido, una nueva realidad cuando tú entiendes que la resurrección de Cristo lo hace posible. Algo que entiendo es que el Cristo resucitado nos debe hacer más activos y nos hace más activos y nos hace más productivos
y nos lanza y nos permite vivir una vida abundante, una vida con propósito, una vida con sentido. Mis hermanos, si la resurrección de Cristo no nos entusiasma, si la presencia de un Cristo vivo no nos anima, estamos muertos y necesitamos entonces conocer al Señor. Esa es la realidad. Esta semana la Iglesia de Cristo celebró el acontecimiento más sublime, más grande, más apasionado de la historia. ¿Lo celebraste tú? ¿O qué celebraste? Eso fue lo que celebramos, eso fue lo que la iglesia celebró. Si recibimos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, y creemos en un Cristo resucitado, esa realidad debe catapultarnos a una dimensión de vida mucho más activa en lo que tiene que ver con la extensión del reino. Por ejemplo, para nosotros la extensión del reino a través de las casas de oración, meternos más en nuestra comunidad y servir a la gente de la comunidad. Y aquí viene la razón por la que señalé el video. Nosotros no estamos tan pendientes de lo que otros están pendientes, de muchas cosas que los demás están anhelando. Estamos más pendientes de extender el reino y alcanzar a las personas y suplir sus necesidades, entendiendo que Dios va a suplir las nuestras y estar pendiente de lo que los demás están pendientes. ¿Me están entendiendo, verdad? Hermanos, debemos ser agentes para la transformación de un mundo de incredulidad, de un mundo de temor. Debemos ser agentes de transformación. Debemos dejar de estar sometidos a las leyes, a las reglas y a los dictámenes de este mundo para obedecer al Señor. ¿Qué puede hacer la resurrección de Cristo en nuestras vidas? Déjenme decirles 3 cosas. Primero, la resurrección de Cristo nos da poder para vivir. Nos da poder para vivir. Nos da el poder para vivir y hacer una diferencia en nuestro mundo. La resurrección hace posible lo imposible. Ahora tenemos el poder de la resurrección, un poder que nos ayuda a levantarnos en medio de cualquier problema, enfermedad, infidelidad, divorcio. Y aquel que nos dijo que iba a estar con nosotros todos los días, que nos levanta y nosotros podemos ayudar a otros a levantarse. Nos da poder para vivir. La resurrección de Cristo nos guía, nos lleva a un nuevo lugar. Jesús les dice, no se queden en Jerusalén. Él no quiere a sus discípulos jangueando al lado de Jerusalén, ¿verdad? Yo sé, Tex-Mex, ¿verdad? Él no quiere a los discípulos que se queden allí. Pero Él les dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan a nuevos lugares, conozcan a gente nueva, hagan algo distinto. Estás cansado de la rutina, comienza a obedecer a Dios y Dios te va a sacar de la rutina. Porque con Dios cada día es un día de aventura y un propósito nuevo. Dios te va a sorprender porque la tumba está vacía. La resurrección nos guía a un nuevo lugar. Hablando de un destino final que todos anhelamos, recuerdo haber leído que en 1976 un secuestrador de un avión, la época, ¿verdad? No había todas las medidas de seguridad y estaba de moda secuestrar los aviones. Bueno, este secuestrador se puso de pie y sacando una pistola le dijo a la aeromoza, llévenme a Detroit. La aeromoza le dijo, señor, pero si ya vamos a Detroit. Ah, dijo el hombre y se sentó. Obviamente ya sabemos quién lo esperó en el aeropuerto, ¿verdad? Hermanos, si no estamos seguros hacia dónde vamos, como este pobre hombre de la historia, podemos estar seguros cuando tengamos a Cristo resucitado como el que le da dirección a nuestra vida. Y en tercer lugar, la resurrección nos da esperanza para vivir. Voy a leer esto que está en 1 Corintios 15, 50 al 57, para que nos demos cuenta de lo que Pablo dice. Les declaro, hermanos, que el cuerpo mortal, nuestro cuerpo mortal, no puede heredar el reino de Dios, ni lo corruptible puede heredar lo incorruptible. Fíjense bien en el misterio que les voy a revelar. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, al toque final de la trompeta, pues sonará la trompeta y los muertos resucitarán con un cuerpo incorruptible y nosotros seremos transformados. ¿Puede repetir esa palabra? Transformados. Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria?
¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Tenemos la victoria asegurada. La resurrección de Jesucristo garantiza la resurrección nuestra. En el mismo capítulo, los versículos 20 al 22, 1 Corintios 15, 20 al 22 dicen: lo cierto es que Cristo ha sido levantado de entre los muertos como primicias de los que murieron. De hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. Y esa es nuestra esperanza final. Hermanos, la resurrección de Cristo es el punto y la doctrina cardinal del Nuevo Testamento para nosotros. Esa es nuestra victoria. Si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana. Pero Cristo resucitó, dice el apóstol Pablo. La totalidad de la revelación del Nuevo Testamento descansa en el hecho histórico de que Jesucristo se levantó de los muertos y con eso declaró y demostró que era el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. La tumba está vacía, la piedra fue removida. Jesucristo vive. Jesucristo vive. Si lo crees y lo aceptas como tu Salvador, Él te va a dar vida eterna y vas a vivir en el poder de la resurrección. Él removerá de tu vida todo lo que sea necesario remover para que tú puedas vivir en el poder de Dios y sin ninguna limitación. Dirigido por el Señor. La resurrección hace posible que vivamos en esperanza. La resurrección fue el sello final de que todo lo que dijo era verdad y se cumplirá. Termino con esto. Hermanos, asistir al templo hoy y celebrar la resurrección de Jesús debe significar para cada uno de nosotros un cambio para el resto del año. Eso no quiere decir que es la realidad para algunos, ¿verdad? No aquí, gracias a Dios, que van al templo de Pascua a Ramos, ¿verdad? O de Ramos a Pascua, solamente en Pascua y quizás en Navidad. Pero lo que quiere decir es que el solo hecho de saber que Jesucristo resucitó nos da la fuerza para vivir todos los días del año en servicio, en amor, en fidelidad, en obediencia a Él, con el poder de Jesús resucitado. Hermano, pero si seguimos siendo los mismos después de enfrentarnos al mensaje de la resurrección no ha tenido ningún poder sobre nosotros, porque la resurrección trae cambio a nuestras vidas. La resurrección debe dirigirnos y motivarnos, lanzarnos a una nueva vida, una nueva dirección en la vida, un nuevo propósito en la vida, como a Pedro. Después de experimentar a Cristo resucitado, se transformó en un hombre valiente capaz de predicarle a multitudes. Dice la Biblia que miles de personas en ese primer mensaje que predicó conocieron al Señor. El mismo hombre que había negado al Señor anteriormente. Hermanos, gocémonos por la victoria de Jesús. Gócese por la victoria de Jesús. Viva una vida de gozo, de alegría, de libertad. Viva en la esperanza de que Él pronto va a volver por nosotros y nos va a resucitar a vida eterna. Y algunos, si estamos vivos, ¿verdad?, vamos a ser transformados. Los que hayan muerto van a ser levantados y transformados también. Esa es nuestra esperanza. Y crezcamos también en servicio cada día para compartir el mensaje que puede transformar la vida de cualquier persona. Pablo termina ese capítulo de 1 Corintios 15, el versículo 58, dice: por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor, conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Cierre sus ojos, por favor. Ahí donde está. Y dígale: Señor, la tumba está vacía. Eso significa que la muerte fue derrotada de una vez y para siempre. Eso significa que en ti tengo la victoria asegurada. No solo para cuando muera, sino ahora para vivir en obediencia al Padre Celestial. La tumba está vacía. Eso significa que Jesucristo es lo que dijo que era, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. La tumba está vacía. Eso significa que todas sus promesas se van a cumplir en la vida de aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios.